Edipo Rey es una obra de teatro escrita por Sófocles, estrenada en el año 429 a.C. Es de hecho la tragedia griega más famosa, a tal punto que Aristóteles se refiere a ella como la obra cumbre del teatro griego. Edipo Rey es una tragedia, la cual era uno de los tres géneros dramáticos del teatro griego, además de la comedia y la sátira. Estas obras se presentaban en los teatros, que era una infraestructura básica de una ciudad griega. De hecho, habían teatros en todas partes de Grecia y se estrenaban durante los festivales a Dionisio. El teatro era muy importante, de hecho era gratuito. Para cada festival se designaba una persona rica, quien por ley tenía que correr con los gastos del teatro de ese año. Y así se hacía, porque se veía el teatro como una actividad cívica fundamental, una actividad de convergencia social donde al menos con las tragedias se buscaba educar al pueblo sobre qué significaba ser griego. Por supuesto, cada género tenía sus particularidades, y en el caso de la tragedia se buscaba representar las aventuras y desventuras de los dioses y héroes griegos, que ahora les llamamos mitos, pero que para los griegos de esa época no era mito, sino que era religión. Y bueno, entonces en estos festivales a Dionisio, que comprendían concursos de teatro, se presentó Sófocles al menos 30 veces y ganando 24. Lamentablemente, de las más de 100 obras que escribió, solo se conservan 7 completas. Y bueno, 3 de esas 7 tienen relación con el mito de Edipo. Me estoy refiriendo a Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Por eso se les conoce como trilogía tebana, aunque en realidad no es una trilogía. Por ejemplo, hay incongruencias grandes entre una obra y la otra. Y bueno, eso es esperable, ya que Sófocles no las escribió como una trilogía. De hecho, las escribió para concursos distintos. Como sea, estas obras incidieron muchísimo en la popularización del mito de Edipo, que valga remarcarlo, no es en ningún caso un personaje inventado por Sófocles, ni mucho menos. Como mencioné, una exigencia del género trágico era hacer uso de la mitología griega. Por ende, el dramaturgo no podía inventar una historia de la nada, sino que debía tomar algún mito como base y readaptarlo. Por eso mismo los antiguos griegos tenían en tan alta estima a los poetas. De hecho, los veían como educadores del pueblo, como mensajeros de los dioses en cierta forma, ya que los griegos no tenían un texto sagrado como la Biblia o el Corán que les conectara con sus dioses, sino que estos se revelaban a sí mismos por medio de los poetas, que narraban sus historias inspirados por las musas. Es decir, los poetas eran una clase de mediadores entre los dioses y los mortales. Y bueno, en este caso Sófocles tomó Edipo, cuyas referencias más antiguas se encuentran en la Odisea, en la parte en que Odiseo se atreve a bajar al Hades para hablar con los muertos, y ahí ve a Yocasta purgando sus culpas por haberse suicidado luego de enterarse que su esposo era en realidad su hijo. Y en este punto hay que tomarse unos minutos para valorar lo rica y compleja que es la mitología griega. Y esto, hay que decirlo, es en gran parte debido a los poetas y dramaturgos como Sófocles, que tomaban un mito y a partir de él crean un poema o una tragedia, agregándole nuevos elementos, pero conservando siempre el núcleo central del mito, que en el caso de Edipo es la imposibilidad de burlar al destino. Pero hay que saber que hay decenas de diferentes versiones de Edipo. De hecho, en sus mismas obras, Sófocles escribe versiones distintas, de lo que se desprende que los mitos serán bastante maleables. Y bueno, era gracias a estas nuevas versiones de los poetas y dramaturgos que la mitología se expandía, se actualizaba y se reforzaba en el corazón de los griegos. En el caso del mito de Edipo, la historia en sí es bastante rica. Por lo mismo, la importancia de esta obra en la literatura universal y el hecho de que esté tan vigente 2500 años después es el hecho de que en la historia se desarrollan más de un tema central. Por ejemplo, está la idea del destino prefijado versus la libertad de decisión del individuo. También está el tema de la vergüenza, de la culpabilidad que siente Yocasta y Edipo cuando la verdad se les revela, lo que los lleva a emprender acciones terribles para expiar sus culpas. Yocasta se cuelga y Edipo llega a clavarse los ojos para cegarse frente al horror que no es capaz de soportar, entre otros muchos temas más que tiene la obra. Y esta riqueza temática, simbólica y sobre todo el efecto en la psiquis del espectador que causa esta obra, al ser un mito tan morboso esto de casarse con la madre y engendrar hijos con ella, bueno, no deja a nadie indiferente. Y por lo mismo, el mito da lugar a varias interpretaciones dependiendo de cada autor. Y siempre toca algo en la psique del público, lo cual constituye siempre una fuente de pensamiento, de arte y de cultura.